Día domingo, damos gracias a Dios, hermanos, que podemos reunirnos libremente como iglesia y compartir unas bonitas alabanzas y también aprender de la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañaran en su Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, para ver el mensaje del día de hoy. Vamos a ver una lección que va a dar Jesús a sus discípulos. Una valiosa lección para ellos y para cada uno de nosotros que hemos decidido poner nuestra fe en Él y convertirnos de cierta manera también en sus discípulos. La semana pasada, en el capítulo 12, lo mencionaba de cierta manera que el capítulo 12 en el Evangelio de Juan presenta un punto de quiebre, es un capítulo bisagra, hay un antes y un después. Si uno pudiera ver, digamos, un panorama general del Evangelio de Juan, veríamos diferentes oportunidades que se le da a los suyos, es decir, a Israel. Luego tendríamos una sección donde se ve que ellos rechazarían estas oportunidades y a partir del capítulo 12 en adelante, el resultado de este rechazo. Los primeros capítulos, el evangelista Juan presentó diferentes argumentos para probar que Jesús es el Rey, es el Mesías, es el Cristo. Utilizó figuras referidas a Israel como el pan, el agua, la luz, refiriéndose de alguna manera a historias que eran comunes en la tradición judía, como el pan del maná que cayó del cielo, el agua que salió de la roca o la columna de fuego que ellos siguieron estando en el desierto. Todas estas referencias apuntaban a un solo objetivo: probar que Jesús es el Cristo, que Dios ha venido en carne, estuvo entre ellos en ese momento, ¿cierto? Y se presentaron oportunidades para el arrepentimiento de Israel. ¿Qué sucedería? En los últimos capítulos 11 y 12 se dejaría manifiesta finalmente la posición de Israel frente a Jesús. ¿Cuál es? Rechazo. Ellos no aceptaron a su Mesías con la honra que él debería haber tenido. Los encargados, digamos, políticos y religiosos de la nación, que son los escribas y fariseos, ellos dejan bien clara su posición, y lo vemos a través de los capítulos, cómo hay un deseo por matarle. No solo a Jesús, sino inclusive, en el capítulo 12, a quien Jesús trajo de la muerte, que era Lázaro. Ellos decían, la evidencia es contundente, no podemos, las personas creen porque ven a Lázaro, ven a Jesús, y ellos, la única que echaban la mano era intentar borrar la evidencia, ¿cierto? En ese caso significaba quitar la vida a Lázaro y quitar la vida a Jesús. Frente a esas acciones, ellos cometen un tipo de pecado que en la Biblia se le llama el pecado imperdonable. El pecado de no querer ser perdonado. Todo pecado es perdonable. Varios apóstoles tuvieron diferentes trasfondos. El caso más extremo es el del apóstol Pablo, que fue fariseo justamente. Fue uno quizás de este grupo. En el principio del tiempo de la iglesia, consintió en el asesinato de algunos creyentes. En el libro de Hechos, Pablo habla de cómo con unas cartas y unos poderes que le dieron los líderes, él llevaba a la cárcel a las personas y consintió en el asesinato de Esteban, quien sería el primer mártir de la iglesia. Pero camino a Damasco, ¿cierto? En esta misión de encontrar a los cristianos donde sea que se arranquen y llevarlos frente a las autoridades, tiene un encuentro con Jesús. Él cae del caballo, sus ojos ve una luz, ve al Señor. El Señor le dice, ¿qué tienes contra mí? ¿Cierto? Entonces ahí tienen una experiencia, un encuentro. Pablo conoce de Cristo, le recibe como Señor y se convierte en un apóstol. Dios y Jesús perdonando los pecados de blasfemia, homicidio, encarcelamiento, enjuiciamiento y otras cosas que había cometido Pablo, más allá de los pecados de soberbia y orgullo de los fariseos de creerse superiores moralmente que otros. Todo pecado puede ser perdonado. ¿Amén, hermanos, o no? Amén. Salvo un pecado, el pecado de no querer ser perdonado. Ese es el pecado que comete Israel en este punto. Ellos rechazan las oportunidades, rechazan al Mesías, y a partir del capítulo 13, finalizando en el 12, terminaría el ministerio público en el Evangelio de Juan, el ministerio público de Jesús.
para abocarse ahora a un nuevo grupo, sus discípulos y todos los que se quieran convertir en sus discípulos, para enseñarle, darle lecciones, instrucciones y prepararles, porque Jesús sabía que la hora estaba cerca de su partida. Y él, entonces vamos a ver los próximos capítulos diferentes escenas que presentan enseñanzas, pero de un carácter íntimo a los suyos y no público, como la demostración pública que hizo Jesús entrando por la puerta de oro, que era la puerta de las comitivas reales, montado sobre un pollino, que era el animal para la realeza, y al grito de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso sería el clímax del ministerio público de Jesús en el Evangelio de Juan, para a partir de eso y del rechazo definitivo de Israel, centrarse en un grupo pequeño en los que sí han creído, sí le han recibido, sí le han aceptado y le han hecho su Señor. El capítulo 13 nos muestra parte de aquello. Y entramos en una faceta diferente del Evangelio de Juan. Mensajes o enseñanzas dirigidas no a multitudes, no como a muchedumbres, sino a grupos pequeños de personas que han creído en Él. El capítulo 13, por favor. Si tú tienes tu Biblia ahí a mano, debe haber un pequeño subtítulo que dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a ver cómo a través de esa acción Él va a dar una lección muy importante a sus discípulos y a cualquiera que se llame discípulo de Cristo. Nos incluye a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Amén. Los capítulos 13 hasta el 17 es como una especie de despedida de Jesucristo, de preparación para su partida y preparación para que los suyos soporten cuando Él ya no esté entre ellos. En la Biblia ha habido diferentes mensajes de despedida. Moisés lo hace al final de Deuteronomio. Josué también tiene un mensaje final al final del libro de Josué. Pablo mismo en el capítulo 20 de Hechos, antes de partir a Roma, llama, digamos, a los ancianos que estaban en Mileto y les dice algunas palabras finales. Él dice: no verán nunca más mi rostro y yo voy a partir para otro lugar, y él se despide de ellos. Pero aquí Jesús no solo se despide, sino que les prepara, les alecciona, les da ejemplos para que ellos puedan soportar su partida y entender finalmente el propósito definitivo de esta. Mira lo que dice el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Fíjate esa frase: los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba o con la que estaba ceñido. Hasta ahí por el momento, hermanos. Es interesante, aquí vemos varias cosas curiosas, hermanos, para resaltar. Lo primero aquí, versículo 1, dice: sabiendo que la hora había llegado. Aquí lo primero que vemos es la presencia de Cristo. Dios está hecho hombre, pero no ha perdido los atributos de Dios. Justamente, la prueba máxima fue en el capítulo 11, cuando Él hace revivir a una persona que lleva días de fallecido y el cuerpo ya avanzado en descomposición. La Biblia dice que había olor inclusive ya del cuerpo de Lázaro, y Él dice: no, levántate, está dormido, y con el poder de su palabra le regresa la vida. Amén. Jesús es Dios, hermanos. Amén. Amén. Aparte de, digamos, algunos atributos que ya vinimos mencionando a lo largo del Evangelio, aquí vemos uno que se conoce como presciencia u omnisciencia. Es decir, que sabe todo, en todas las direcciones, en todo momento.
Versículo 1 dice, Jesús sabiendo que la hora ha llegado. Juan, a diferencia de otros evangelistas, se encarga de dejar bien claro que Jesucristo lleva un calendario propio, divino, indicado por el Padre. Vemos cómo en diferentes ocasiones Él rehúsa a la popularidad, ¿cierto? Han habido ocasiones en el Evangelio donde las personas le quisieron hacer rey o donde las personas le quisieron apresar y tomar. Y de todas ellas Jesús se escabulle y se escapa de alguna manera, no porque no fuera el rey, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos, ¿saben? Sino porque no había llegado su hora aún. En Juan 2, versículo 4, Él dice, aún no ha venido mi hora. Juan 7:30, Él dice, no ha llegado su hora, dice el evangelista. En el 8:20 se repite, no había llevado su hora. En el 12, la semana pasada, cuando ocurre el rechazo definitivo de Israel, cambia la frase y Jesús dice, capítulo 12, verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. Y 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía. Aquí el apóstol Juan quiere marcar y repite de diferentes maneras cómo él sabía diferentes asuntos. Su presciencia está impregnado todo este capítulo de la presciencia de Cristo. Sabía que los días estaban acercándose, que la Pascua estaba pronta. Este episodio, esta cena de que se habla aquí, debió ocurrir probablemente a la mitad de la semana, de la última semana de ministerio, la semana que se conoce como la Pasión. Jesús el día domingo entraba en Jerusalén con esta comitiva. El día lunes limpiaría el templo. El martes tendría un conflicto con diferentes líderes religiosos que intentaban ponerle una trampa. Y eso es Mateo 21 al 25. Y aparentemente esta cena ocupa este lugar de día miércoles, esta última semana de vida de él, donde Jesús se dispone a celebrar a compartir una cena con ellos, pero donde vemos que algo cotidiano, algo que eran algo rutinario quizás en el grupo de los discípulos con Jesús, él utilizaría para dar una gran lección a ellos. Él sabía que su hora había llegado. El rechazo definitivo de Israel hacia el Mesías implicaría entonces activar un último cronograma de eventos de cara a su crucifixión y a su muerte en la cruz. Versículo 2, dice la Biblia ahí, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí se menciona cómo Jesús tenía conocimiento de esto también. Mira lo que dice versículo 11. Un poquito nos adelantamos, pero aquí lo dice más claramente el apóstol Juan. Dice, porque Jesús sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Él sabía que la hora estaba cerca, que eran las últimas oportunidades en vida y previo a la cruz de explicar, enseñar, prepararles a ellos para su partida. Sabía quién era el que le iba a entregar e iba a desencadenar los últimos eventos para que se materialice su sacrificio en la cruz. Sería Judas Iscariote, dice ahí el versículo 2. El diablo había puesto en el corazón de Judas. Esa palabra puesto no le hace honor de repente a la palabra original en su idioma. Tiene que ver con haber como tirado un dardo y clavado, ha como insertado, ha apuñalado el corazón de Judas de alguna manera, colocando ese deseo. La Biblia se nos menciona a los creyentes en Efesios 6 que el diablo tiene dardos de fuegos con los cuales nos bombardea y nos tira de alguna manera a nosotros. Y por eso necesitamos la armadura de Cristo.
ceñirnos de su palabra, de su espíritu, de la fe y de otras cosas que nos preparan para el día malo, como dice Pablo en ese pasaje, ¿cierto? Cuando somos tentados, o como cuando el diablo, el enemigo, el mundo nos está como tirando dardos para colocarnos también ahí dentro de nosotros. Judas no era creyente. De hecho, el capítulo anterior, cuando María da este perfume y prepara el cuerpo de Cristo para su sepultura, la Biblia dice ahí que Judas era diablo, ¿cierto? Entonces, él no era creyente, no tiene esta armadura, no está preparado. Un no creyente no tiene ninguna oportunidad frente al enemigo cuando el enemigo le ataca. Pero los creyentes tenemos la armadura de Cristo. Debemos ceñirnos de ella, equiparnos de toda ella y seremos victoriosos en el día malo. Judas no tiene esta habilidad. Él no ha puesto su fe en Jesucristo. Él está ahí metido entre los apóstoles. Es el trigo, la cizaña entre el trigo, ¿cierto? El cabrito entre las ovejas. Él no es un creyente verdadero. Por lo cual es pasible, ¿cierto? Permeable de las artimañas del diablo. Y el diablo, versículo 2, clavaría un dardo de alguna manera, ¿no?, en el corazón de Judas con este deseo de entregarle. Como no podría Judas vender el perfume de María, ¿cierto?, y tener 300 denarios en la bolsa para tomar y robar, él vendería a su maestro para tener dinero. Por eso hay que cuidarse del dinero, hermano, ¿cierto? Entonces hay que mantener las posesiones a raya, porque si no, nos convertimos en esclavos de las cosas materiales. Judas es una materialización de eso. Robaba dinero. Cuando vio que algo que valía mucho no lo podía robar, entonces vendió otra cosa, y él estaba así, haciendo cualquier cosa por dinero. Pablo diría que el amor al dinero sería la raíz de muchos males, y vemos aquí que es exactamente así, hermanos. Jesús sabía que los días eran cortos, la semana ya estaba avanzada, la cruz estaba cerca. Sabía quién sería quien le entregaría y gatillaría, digamos, todos los eventos para que él fuera sacrificado. Y versículo 3, sabía también, versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena e hizo como acto de servicio de lavar los pies a sus discípulos. Él sabía que en su humillación, en esa cruz, ¿cierto?, donde Jesús moriría siendo humillado, la equivalencia, ¿cierto?, para la cruz sería, si fuese hace quizás como 100 años, sería la silla eléctrica. Hace 200 años sería la guillotina. Hace 300 años sería la horca. Es un tipo de muerte humillante. Para personas rebeldes, insurrectores o ladrones o personas que no tenían una moral, digamos, buena, ¿ya? Así moriría nuestro Señor. Pero 3, sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. En su humillación, tomado cautivo por las autoridades, llevados, digamos, por la fuerza, ¿cierto?, a cargar una cruz, colgado, digamos, mediante el uso de la fuerza de otros en un madero. Parece que él no está al control, pero en su humillación tiene todas las cosas en sus manos. Lo que Jesús sabía le ayudó y de alguna manera influyó, motivó lo que él haría. Versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando su toalla, dice ahí, se la ciñó. Es decir, que se la puso como por aquí en la cintura, ¿no? Tendría que haber tenido como una especie de cinturón donde se la colgó de ahí, ¿ya? 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñida. Jesús sabía que había un espíritu de competencia en los corazones de los discípulos.
el Evangelio de Juan lleva una cronología diferente a la de los otros evangelios. Justamente la semana pasada vimos nosotros el día domingo y la entrada en Jerusalén, y de repente saltamos al día miércoles con esta ocasión y esta cena que estaban compartiendo los discípulos. Por otros pasajes de la Biblia nosotros sabemos que cuando ocurren estas cosas en el capítulo 12, se derrama el perfume y otras cosas. Jesús dice que debemos servirle, que termina el capítulo 12 diciendo, mira lo que dice, si alguno me sirve, sígame, y yo, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 25 dice, el que ama su vida la perderá, el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En el Evangelio de Mateo tenemos la continuación de lo que ocurre ahí. Y ellos empiezan a competir entre ellos, los apóstoles. Y Pedro dice, hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Y Jesús les dice varias cosas que les promete Dios a ellos como apóstoles por haber dejado. Ellos empiezan a competir. De hecho, en el Evangelio de Mateo incluso podemos ver cómo la madre de uno de los apóstoles, después de esta situación, los llevaría a sus hijos, ¿cierto? Y los pondría frente de Jesús y diría, te pido, Señor, que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda en el reino y en tu trono. Había un espíritu de competencia en ellos. Eso no está en este evangelio porque hay un vacío de 2 días. Pero a propósito de esa situación, versículo 4 y 5, parece ser, y por lo que Jesús sabía de ellos y sabía que vimos aquí, versículo 5, comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Les daría esta lección de humildad. Y mediante estas acciones, de alguna manera, reprendería el egoísmo, el orgullo, la competitividad de los discípulos que tenían entre ellos. Ellos estaban peleando los días anteriores a esta situación para ver quién era el más grande, quién estaría en la mejor posición en el reino y quién tendría más privilegios de alguna manera. Pero Jesús, versículo 5 aquí, les daría este ejemplo de humildad. Jesús en el pasado había enseñado sobre la humildad, sobre el servicio, sobre pensar en otros, oponer a otros. Pero aquí lo materializaría. Es un ejemplo para nosotros. Y podemos nosotros decir que, no sé, hermanos, hay que predicar el evangelio. Todos estaríamos de acuerdo. Ahora, hoy hay evangelismo, hermano, ya. Allá el hermano Pablo ya va a mandar la ubicación para el día de hoy, pero no sé, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia o presentaste el evangelio a alguien o participaste de la actividad eclesiástica una vez al mes de evangelismo? Es fácil para nosotros decir y llenarnos la boca de deberíamos, ¿no? Los creyentes deben amar, pero después no hay manifestaciones reales de amor. Y debemos ser generosos y de repente estamos pensando en otras cosas y cuidando lo material, un poco amor al dinero como Judas a veces, pero y decimos hay que predicar, pero después sí, los días de evangelismo tengo una cita en el veterinario con el perrito, ya entonces día domingo a la tarde, pero bueno, ya no, lo vamos a creer, ya. Jesús no es así, hermanos. Él dice que hay que ser un siervo. Enseña que la gloria viene después de la cruz. Enseña que en esta vida sufriremos, seremos rechazados y serviremos a Dios en esa situación. Y un día nos levantaremos de los muertos y reinaremos con Él. No solo lo dice, versículo 5, literalmente se pone de rodillas frente a cada uno de sus discípulos y comienza a lavar sus pies. Esto debe haber dejado atónitos a ellos. No sé, hermanos, algún paralelismo. Yo quiero como decir que a nadie más se parezca a Cristo, pero algún fanático de fútbol. ¿Qué sentirías que Cristiano Ronaldo sea? No sé, hermano, ¿no? Y la persona que tú admiras, ¿no? La persona que de repente tú dices, qué gran persona y tiene este gesto contigo. Que Jesús hiciera esto debe haber dejado a ellos atónitos. Por cierto que lo haría. A tal punto, versículo 6, que vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Esta era una actividad o algo que debían hacer los esclavos, los siervos. Una persona adinerada llegaría a su casa y tendría una especie de lobby antes de ingresar a su casa, ¿cierto? Donde un banquillo, un lebrillo, y él se sentaría, levantaría sus mantos y esperaría que el siervo de la casa llegase, lavase sus pies para poder recién ingresar a la propiedad de esa manera. Y había un tema con la contaminación y otras cosas que ellos tenían, que ellos creían también, y lo hacían de esta manera. Esta pregunta, versículo 6, ¿tú me lavas los pies? Es el resultado de lo increíble que es para Pedro en este momento, lo que está viendo, lo que está sucediendo. Decía la Biblia, ¿no? Versículo, por favor, mira lo que dice el versículo 3, que Dios había dado todas las cosas en las manos de Jesús. Y él agarra con sus manos este lebrillo, esta toalla, ¿no? Esta vasija, y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Su humildad no brotaba de pobreza, sino de riqueza. Puso todas las cosas en sus manos. Esa es una expresión que tiene que ver con la soberanía de Cristo, ¿no? Como Él es soberano sobre todo. En ese momento, puntualmente, está en una condición de humillación. Filipenses dice, se hizo hombre, y en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Temporalmente, Él se reduce a ser un ser humano y se reduce a participar de las cosas y lo hace con el propósito de salvar a los humanos. Pero Él es el Rey. Amén. Y tiene en sus manos, de alguna manera para decirlo, el universo entero. Sin embargo, en esa riqueza, soberanía, realeza que Él le pertenece únicamente a Él, actúa como pobre, actúa como un siervo. Pablo diría en 2 Corintios 8 que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y un proverbio, no es de la Biblia, pero cierto proverbio asiático dice que mientras la espiga de trigo esté más llena, más se inclina. En su abundancia y riqueza, Él no miró nunca por encima a sus discípulos o a nadie, siendo el Rey de Reyes, el soberano de la creación, el autor mismo de la creación, sino que se humilló tomando la condición humana y tomando la condición humana de siervo particularmente, para demostrarle a los apóstoles en este punto en específico que no basta con decir las cosas, hay que hacerlas también. Toma este lugar de sirviente, tenía todas las cosas en sus manos y las aprovecharía para tomar la toalla. Él era Señor y Maestro y sin embargo sirvió a sus seguidores. Él es un ejemplo de humildad en el buen sentido y en el sentido correcto de la palabra. A veces confundimos humildad con autoconmiseración, con diferentes tipos de pecado. Algunos son tan humildes que están orgullosos de ser tan humildes. Entonces, como el que dice que la tiene, ya la ha perdido, ¿cierto? Es esa condición que no sabemos bien cómo definirla y qué significa, ¿cierto? Bueno, aquí Jesús nos muestra qué es. Humildad no es pensar poco de uno mismo. Es simplemente no pensar en uno mismo. Pensar en otros en todo tiempo. Decía Pablo, nada hagáis con contienda ni por vanagloria, antes considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Eso es humildad. Amén. Esa es verdadera humildad. No es como no es filantropía. No es como, soy tan chiquitito, pobrecito, no, autoconmiseración. Simplemente es no pensar de nosotros para no hacernos un juicio indebido y pensar más de otros y poner a otros antes que a uno mismo. La verdadera humildad, por cierto, brota de una relación correcta con el Padre, como también la tuvo el Señor. Es
Es interesante que tengamos estos actos, este acto de servicio. Cuando tú ves en tu Biblia, la página anterior, tenemos el acto de María. Cuando uno tiene una relación cercana con su Dios, habrán actos de servicio, habrán demostraciones de amor, habrán demostraciones, habrá un espíritu de humildad, ¿no? María traería estos perfumes chiquititos que costaba un montón de plata y los pondría a los pies de Jesús. Marta serviría, pero ya sin el afán, y Lázaro quería pasar tiempo con él únicamente. Una relación correcta con el Padre también acomodará otras cosas en nuestra vida. Y habrá un deseo de conocer más a Él y servirle más a Él y hacer su voluntad de modo que glorifiquemos su nombre. Entonces tendremos gozo en esta vida y felicidad. Mira lo que dice versículo 6. Jesús preguntaría, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús respondería, lo que hago yo, tú no lo comprendes. Y vimos algunas cosas, resaltamos la presencia de Cristo, ¿cierto? Él sabía de la hora, sabía del que le entregaría, sabía que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos, sabía lo que le pertenecía, sabía perfectamente lo que estaba haciendo en el momento que lo hacía, de la manera que lo hacía. Pero nosotros no sabemos a veces discernir correctamente. Y Pedro, versículo 6, le dice, ¿tú me lavas? Y Jesús dice, sí, y tú no comprendes. Yo sé, y resalta Juan que Jesús sabe y que nosotros no sabemos. Nuestro juicio no es correcto y nuestros razonamientos a veces nos engañan. Por eso debemos nosotros confiar en la palabra de Dios como la palabra misma de Dios. Obedecerla sin reparos. Porque cuando entran los reparos, el juicio nuestro no es correcto, somos falibles, finitos, errantes. Y Jesús le diría a Pedro 7, tú no comprendes ahora, no estás entendiendo lo que estoy haciendo por ustedes. Te estoy dando una lección y no la puedes ver. Mas ahora, dice, lo entenderás después. Y Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Bien, justamente por eso es la lección, hermanos, que está dando Jesús de humildad. Porque los discípulos tenían problemas con esto. Y vemos aquí que lamentablemente en algunas religiones se exalta a los apóstoles o a los santos, pero los santos son humanos. Pedro, y aquí está aprendiendo, tiene errores iguales a los de nosotros o a veces peores. El Rey de Reyes, el Creador del universo, está a sus pies. Él dice, no me laves, cree que puede decir algo en ese momento. Versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondería, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le diría, Señor, no solo mis pies, sino lávame las manos, la cabeza, ¿cierto? Báñame, no sé, hermano, ¿qué está diciendo Pedro ahí, no? Entonces, estamos hablando de cosas espirituales, Pedro, ¿no? Entonces, Pedro de repente dice, pasa de un extremo a otro, no me lavarás los pies. Y un segundo después dice, lávame completamente. Pedro, eres bipolar, hermano, ¿qué te pasa, no? Entonces, ¿tienes un trastorno ahí de personalidad o qué? Nuevamente, así es el juicio humano. Cambia constantemente. Es errático. Como Pedro, y vemos algo que dice la Biblia y decimos, no, eso debe ser para... Y de repente saltamos al otro extremo, ¿no? De repente no lo cumplimos y a veces lo cumplimos para hacer un culto de algo, una obediencia a algo. Por eso nuevamente debemos considerar la palabra de Dios como la palabra de Dios, obedecerla sin reparos y sin cuestionamientos, porque nuestro juicio no es correcto y bueno. Y Pedro pasa a estos extremos, ¿cierto? Pedro no sabía o no entendía y lo que estaba sucediendo. Y aquí hay un juego de palabras que pasa desapercibido, pero en su idioma original se puede apreciar un poco más. Versículo 8, Pedro dice, no me lavarás los pies. Y Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí hay un juego de palabras, ¿cierto? Pedro habla de no me lavarás los pies, es una palabra que tiene que ver con lavar una parte del cuerpo.
Y Jesús habla de lavar, digamos, un tipo de limpieza del cuerpo completo. Es un juego de palabras, pasa desapercibido, pero aquí vemos cómo ellos no están hablando de las mismas cosas. Pedro está viendo solo lo que está sucediendo y no está considerando la lección que Jesús está dando por medio de eso. Y esa distinción es importante porque él estaba dándole una lección, vamos a decir de alguna manera, de santidad. ¿Por qué? Versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Con ese versículo está explicando Jesús lo que está haciendo. Es una lección de humildad, es un ejemplo práctico de lo que decimos también debemos hacer, y debe haber congruencia en nuestra conducta con lo que decimos creer, pero también tiene que ver con esto que dice, no tendrás parte conmigo. Él está cenando con ellos y ellos están cercanos a él. Versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado es el que ha sido salvo. Pero los salvos andamos en el mundo, ¿cierto? A veces por buenos pasos, a veces no tan buenos pasos. Por ende, no necesita ser lavado de nuevo, porque si no la salvación se perdería y se obtendría y estaríamos en un juego que no llevaría a nada. El que está lavado ya está lavado, es salvo y lo será siempre, pero puede ensuciar sus pies o caminar por lugares no correctos o andar en malos pasos. Y necesita, para tener parte con Jesús, limpiarse los pies, lavarse los pies, si no, no tendrá parte con Él. Tiene que ver esta idea de, digamos, yo sé que ustedes son creyentes, pero hacen cosas malas. Y ciertamente le hicieron. Nuevamente hay un vacío en el capítulo 2 y 3 en el medio ahí de varios días que no aparecen en este evangelio, donde ellos están compitiendo entre ellos por quién será más grande en el reino. Eso son malos pasos. Eso ellos estuvieron en malos caminos en esos días, viendo quién sería mayor en el reino. Cuando Jesús hace esto y les explica, aquí versículo 10, ustedes ya son salvos, pero necesitan constantemente arrepentimiento, limpieza, para tener parte conmigo y mantener esta comunión. Si no les lavase los pies, no podríamos tener esta cena, porque estarían en pecado, observando o compartiendo conmigo. Y al final, versículo 10 dice, ustedes están limpios, aunque no todos. Bueno, eso es por Judas, que está en el grupo ahí y está siendo lavado también los pies seguramente, pero aquí vemos también la hipocresía de la religión, lo ineficaz que es hacer las cosas mecánicamente sin que haya un móvil espiritual detrás. Judas está entre medio de ellos y participando de estas cosas, pero no está lavado. Y probablemente, y tal vez, no probablemente, pero tal vez tú estás el día de hoy aquí también, pretendiendo tener parte con Jesús y aprender algo. Pero si tus pies están sucios y no hay un arrepentimiento, realmente esto va a ser estéril para ti. Y si no has sido lavado, esto no tiene ningún propósito, sentido en tu vida. Cualquiera que esté aquí, que no ha sido lavado, entre comillas, pon tu fe en Jesucristo. Amén. Cree en Él el día de hoy. Permítete ser lavado espiritualmente con el agua de vida que brota de nuestro Señor. Y también serás salvo. Versículo en adelante, 11, dice, porque sabía quién le iba a entregar y por eso decía, no estáis limpios todos. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Aquí Jesús va a explicar, y gracias a Dios no tenemos que especular, hermanos, sino que Él explica el propósito de esta ceremonia o de esto que acaba de hacer. Lamentablemente, algunas congregaciones han hiperliteralizado este pasaje, sumando a las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor
la ordenanza del lavado de pies. Aquí no se está mandando a repetir esto. Tampoco se está estableciendo como una ordenanza para la iglesia. Y la iglesia en las cartas ni tampoco en la tradición nunca practicaría el lavamiento de pies como una ordenanza. Yo creo que son personas que quieren hacerse ver humildes, ¿ya? Y quieren proyectar que son humildes y tan siervos que mira cómo te lavo los pies delante de todos. Yo creo que... Y aquí Jesús dice, versículo 12, ¿sabéis por qué lo he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Aquí él va a decir, yo les voy a decir, ¿no? Yo les explico. Versículo 12, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Aquí va la lección. Esta es la lección detrás del lavamiento de pies. En primer lugar, versículo 14, una lección de humildad. Pues si soy su maestro, dice, sí, yo, el Señor y el maestro, he lavado de los pies, vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Imitar mi ejemplo. Lo primero de esta lección es un ejemplo para ellos, para que ellos consideren. 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Qué cosa? ¿Lavar pies? No. Ser humildes, serviciales, no pensar en uno mismo, ni ser falsamente humildes, sino humildes en verdad de una relación sincera y verdadera con el Padre. 2. Versículo 16. Lo que ha hecho fue para engrandecerles a ellos. Aquí vemos el resultado de la humildad en práctica y el servicio bien aplicado a otros. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cierto? Si él de alguna manera dice, nosotros no estábamos en igualdad de posiciones, ¿no? Él es el rey, es el Mesías, versículo 13, maestro y señor, y lo soy. Él se atribuye esto. Y ellos son sus discípulos y deberían servirle a él. Y él dice, pero cuando yo me acerco a ustedes, ¿cierto? Entonces, no es que yo bajo de categoría, sino que al ponerle en igualdad conmigo, les estoy engrandeciendo a ustedes, les estoy trayendo a mi posición. Al yo, ¿cierto?, hacer este acto de lavamiento de los pies, vemos el resultado del servicio bien aplicado, de la humildad bíblica bien entendida y bien practicada, del servicio a otros por las motivaciones correctas. Hay exaltación en nosotros y crecimiento en nosotros, y el versículo 16 nos dice de alguna manera, como paradójicamente, ¿cierto?, que a través de esto Él les está llevando a ellos a su misma posición. ¿Viste que somos todos iguales? De alguna manera está diciendo, ustedes eran simples siervos, pero les traigo hacia mí con este acto. Y más adelante, en el capítulo 15, Jesús diría que Él ya no le consideraría más como siervos, sino como amigos. Y punto 3, ¿cierto? Un tercer propósito, versículo 17, y aquí está la clave, lo definitivo de todo esto. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, es que ha sucedido todo esto, ¿cierto? Esta cena, este lavamiento, esta situación, ¿qué propósito tendría? Darnos un ejemplo de servicio práctico, de humildad bien aplicada a los otros, para mostrarnos cómo otros pueden crecer y ser exaltados si nosotros somos serviciales, aplicando bien por las motivaciones correctas, un servicio que nace de una comunión y un amor al Señor. Y para que quede revelado, 18, finalmente, que entre ellos no había homogeneidad, no todos eran creyentes, sino que uno de los que estarían a la mesa con él, versículo 18,
que come pan conmigo levantaría contra mí su calcañar. Aquí se resaltó, digamos, la presencia de Cristo, todo lo que Él sabía y cómo nosotros nos falta saber más, ser humildes, ser serviciales, buscar por motivaciones correctas al Señor y también a las cosas que hacemos para con los demás. Por eso dice 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y aquí se presenta una especie de axioma, que si lo seguimos, hermano, tu vida va a ser gozosa en verdad. Y no quiero sonar como evangelio de la prosperidad, como decir, no, que si haces esto, no, si me traes la plata, vas a... No quiero que parezca eso. Pero Jesús sí está diciendo eso en este pasaje. Si sabemos estas cosas, 17, seremos bienaventurados, dichosos, agraciados, gozosos, bendecidos. La secuencia es simple: humildad, servicio, santidad, el resultado, bienaventuranza. Bastante sencillo. Mantén tus pies por el buen camino, y si se han ensuciado, lávalos o deja que el Cordero los lave con su perdón. Mantente en una relación interna íntima con el Señor. Sé humilde en términos bíblicos para con los demás. El resultado, 17, es la bienaventuranza, el gozo, o lo que se conoce como, comúnmente como felicidad. ¿Quieres ser feliz? Hermanos, ¿quieres ser feliz? Bueno, concéntrate en no buscar la felicidad, en buscar servir primero al Señor, servir a otros, hacerlo con una actitud de humildad. Busca la santidad en tu vida y la felicidad será el resultado. El mundo piensa que la felicidad es el resultado de que otros nos sirvan, y es curioso y lamentablemente lo he podido ver ya en otras congregaciones, ya, hermano, pero en otros que una persona apenas tiene una cuota chiquitita de poder sobre otros, pierde la cabeza. Muy serviciales todos, pero les das una responsabilidad, una posición, un cargo y se convierten en déspotas. No podemos con esto, por eso debemos imitar el ejemplo de Cristo. Porque el gozo verdadero resulta de cuando servimos a otros en el nombre de Cristo. En otras ocasiones Jesús había dado lecciones sobre la humildad y el servicio, pero ahora ha demostrado esa lección. El siervo, según estos pasajes, no es más que el maestro. Así que si el maestro se hace siervo, ¿dónde queda el esclavo? Al mismo nivel. El Jesús, al hacerse siervo, no nos rebajó, sino que nos levantó, enalteció. El sacrificio que Él ha hecho por nosotros nos dignifica también como personas. Asegúrate, hermanos, de tener y entender estas lecciones. 17. Si sabéis estas cosas, toma un momento para reflexionar en tu vida. ¿Estás viviendo humildemente? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Tus pies están limpios? ¿O estás yendo por malos pasos, por mal camino? Pregunta más importante: ¿has sido lavado por el Señor? Es decir, ¿eres salvo? Si lo has hecho, ¿has sido lavado tus pies por si has pecado? ¿Es la santidad algo importante en tu vida? ¿La obediencia a la palabra? ¿El servicio a otros? Quiero animarte, hermano, el día de hoy a reflexionar sobre esto. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, si entiendes este orden, si entiendes este axioma y el orden de las cosas, el resultado será bienaventuranza, gozo y felicidad en tu vida. Sométete al Padre, mantén tu vida limpia y sirve a los demás. Es bastante sencillo. Y a través de este acto simbólico, Jesús nos enseña la fórmula de Dios para el verdadero gozo y felicidad espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta...